Muy buenas noches. Buenas Mm, noches, doctor. Bienvenidos pues a esta sesión de construcción de bases de datos con MySQL. Hoy básicamente pues tenemos la sesión número 4. Entonces vamos a ver en sí son pruebas de validación de las bases de datos MySQL. Entonces vamos a ver la guía de aprendizaje y la respectiva actividad. ¿Listo? Entonces vamos acá a la guía y aquí tenemos la actividad de aprendizaje 4 que nos dice realizar pruebas de validación de acuerdo con el modelo relacional y bases de datos creada. Para esta actividad entonces tenemos que tener el componente formativo pruebas de validación de bases de datos de MySQL, el cual vamos a ver a continuación. Esas pruebas pues son fundamentales para la validación básicamente de la integridad de los datos. En eso es en lo que se centra como el objetivo de estas pruebas. Revisar que los datos nos queden ingresados correctamente de acuerdo a cómo nosotros diseñamos la base de datos. En cuanto a libre evidencia, nos propone un informe técnico. La presente actividad propone diseñar y ejecutar una serie de pruebas que permitan validar el diseño y correcto funcionamiento de la base de datos construida en la actividad 3. El resultado de esta actividad debe ser documentado en un documento tipo informe con el conjunto de acciones necesarias para la manipulación de la base de datos, teniendo en cuenta los requerimientos y las instrucciones del lenguaje SQL en la búsqueda de asegurar la integridad de los datos almacenados. Entonces, básicamente, pues el producto a entregar es un documento en PDF tipo de informe que evidencia el paso a paso del diseño y la ejecución de las pruebas sobre la base de datos construida para el caso de estudio propuesto. ¿Listo? Entonces vamos a consultar el material de estudio para ver cómo hacemos la validación de la integridad de los datos. Entonces básicamente pues aquí está el material, son pruebas de validación de bases de datos MySQL. ¿Sí? Las pruebas al modelo de bases de datos diseñada y construida son fundamentales para la validación de la integridad de los datos. Este tipo de pruebas permitirá validar todas las restricciones y la correcta funcionalidad. Vamos a ver en qué consiste. Entonces, bueno, una vez hecho el diseño y construcción de las bases de datos relacionales, el siguiente paso es probar el modelo, ver si quedó bien, validar si está ajustado a los requerimientos y, en resumen, pues si este es funcional o no. Entonces vamos a ver qué tipo y cómo se pueden ejecutar las pruebas para la variable diseño y la integridad de los datos modelados y construidos en una base de datos relacional en MySQL. Para ello un videito, entonces vamos a ver qué nos propone la guía aquí. Pruebas de integridad de datos. El término integridad de datos se refiere a la corrección y complementación de los datos en una base de datos. Cuando los contenidos se modifican con sentencias insert, delete o update, la integridad de los datos almacenados puede perderse de muchas maneras diferentes. Además, se pueden añadir datos no válidos a la base de datos, tales como un pedido que especifica un producto no verdadero. Pueden modificarse los datos tomando un valor incorrecto, por ejemplo, si se reasigna un vendedor a una oficina que no existe. De otra parte, los cambios en la base de datos pueden perderse debido a un error del sistema o a un fallo en el suministro de energía. Además, los cambios pueden ser aplicados parcialmente, como por ejemplo, si se añade un pedido de un producto sin ajustar la cantidad disponible para vender. Una de las funciones importantes de un DBMS relacional es preservar la integridad en la mayor medida posible de sus datos almacenados. Bueno, vamos a ver entonces de qué forma vamos a hacer como esa validación de integridad de datos. Entonces, primero tenemos acá tipos de restricciones de integridad, ¿cierto? Entonces, para ello hay unos datos requeridos. Establece que una columna tenga un valor, por ejemplo, not null. Esto ya empieza a revisar la integridad de los datos, ¿cierto? Se define efectuando la declaración de una columna not null cuando la tabla que contiene las columnas se crea por primera vez como parte de la sentencia create table. ¿Cómo se configura? Entonces, por ejemplo, acá a los datos que yo, no que yo necesite que sean que vayan pues en sí en la consulta, es decir, que no vayan a quedar espacios en blanco, por eso dice not null, yo los selecciono. Entonces, de esta manera, por ejemplo, ya comenzamos a evitar
de que aquí nos vayan a quedar en nuestra tabla campos vacíos. Porque, por ejemplo, alguien puede hacer un insert, como decía en el video, con el ID del producto, pero no le pone ni el nombre, ni el precio, ni el stock. Entonces, ¿de qué nos sirve, cierto? ¿De qué nos serviría, pues, en la base de datos tener un producto que tiene el ID, pero que no le colocamos el nombre, o tal vez le pusimos el nombre, pero no el precio, y si queda, pues, cantidad en inventario? De nada nos va a servir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que estos datos efectivamente vayan a ir y no se hagan inserciones vacías de registros en la tabla de las bases de datos? Pues la primera forma entonces está aquí colocándole esta propiedad not null a cada uno de los atributos de la tabla, a cada uno de los campos, ¿cierto? De esta manera, pues vamos a asegurar que cuando haya un registro, una inserción de un registro en la base de datos, vaya con todos los datos completos y podamos efectivamente luego trabajar. De esta manera, entonces comenzamos a validar la integridad de los datos. Lo primero es que existan esos datos, ¿cierto? Que no sean nulos estos campos, así ningún usuario va a poder hacer registros de campos vacíos. Una vez ya estemos seguros de que pues efectivamente colocamos la condición de que no sean un null y entonces un posible usuario cliente pues nos los va a ingresar todos, tenemos que entrar a revisar ahora la validez como tal. Cuando se crea una tabla, entonces cada columna tiene un tipo de datos, ¿cierto? Y el sistema de gestión asegura que solamente los datos del tipo especificado sean ingresados en la tabla. ¿Ya? Es decir, si yo declaré un campo como entero, pues que no se puedan ingresar texto o viceversa, como poner un ejemplo, ¿cierto? El tipo de datos seleccionado en el diseño es de suma importancia ya que define los datos que serán recibidos y almacenados. Esto determina la capacidad, el tamaño y las restricciones al momento de realizar las operaciones como un insert o un update. Ahora más adelante pues vemos en la base de datos el ejemplito. Bueno, aquí está también el ejemplo. Dice, para la tabla producto se define un atributo llamado stock, el cual define un campo de tipo entero. Esto significa que al momento de insertar algún registro, pues no se podrá ingresar, por ejemplo, en este caso nos propone decimales. ¿Por qué? Porque si es entero, pues obviamente no debería de aceptar este tipo de datos en la tabla, ¿sí? Ya que se generaría un error en su validez. Entonces, de esta manera también comenzamos a definir que el tipo de datos sea correcto para que los datos ingresados tengan lo que ya dijimos, validez, es decir, que estos datos sean efectivamente correctos de acuerdo a como yo los declaré. Que no, como dice aquí, yo puse un entero y no, pues me guardaron con decimales, no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto seguramente pues no me va a servir. En este ejemplo que nos propone la guía, miren, dice 25,5 computadores. ¿Qué es 5 computadores? Pues eso no existe, ¿cierto? O tengo 25 computadores o tengo 26 computadores. Pero no puedo decir, no, es que yo tengo 25,375 computadores. O sea que tengo como 3/4 partes de uno, un cuarto de computador. No existe, ¿cierto? No es lógico que uno diga, hable en decimales de cantidades de computadores, por ejemplo. Entonces, de esa manera comenzamos a mirar la validación de los datos, ¿sí? Entonces, para eso lo vemos acá en el data type. Entonces, acá definimos si es integer, si es varchar, si es decimal, si es entero. Y una vez no null, entonces ya sabemos que el dato va a ir y que además va a ser validado correctamente. ¿Listo? Luego viene la integridad de los datos. Aquí se establece que la clave primaria de una tabla debe tener un valor único para cada fila de la tabla. ¿Sí? Parece lógico, pero pues hay que recalcar, ¿cierto? Que si hay dos registros con el mismo ID, ¿cómo sé cuál es? Es como si hubieran dos personas con la misma cédula. Entonces, ¿cómo sabemos ese número de cédula a cuál de las dos personas pertenece, cierto? No se podría. Entonces, asimismo, este ID de producto que va a ser la llave primaria en este caso no puede tener un valor repetido en otro lado, ¿sí? Entonces, también tenemos que asegurarnos de que sea único. Si no, la base de datos perderá su integridad y se especifica en una sentencia acreditable, ¿cierto? El sistema de gestión de base de datos compra automáticamente la unidad del valor de cada clave primaria con cada sentencia insert y update.
¿sí? Es decir, cuando vamos a hacer un insert o una actualización de un dato, pues lo primero que va a hacer el sistema es ir a la llave primaria, que sería pues como buscar una cédula en las personas y después ya ver los datos de la persona, ¿cierto? Entonces aquí buscamos primero el que identifica al registro, o eso es lo que hace el sistema, y luego ya va y entonces actualiza los demás campos correspondientes a ese registro. Un intento de insertar o actualizar la fila con un valor de clave primaria ya existente, pues fallará. ¿Listo? ¿Cómo nos aseguramos esto? Poniéndole acá este chulito UN, que quiere decir unique. O sea, que no vamos a poder ingresar IDs, en este caso, el producto repetidos. Es decir, yo no puedo ponerle el 1, el 1, el 1, no. Tiene que ser 1, 2, 3. Y no se van a poder repetir. Entonces, de esta manera, pues ya ven, primero garantizamos que los datos estén con el not null, ¿cierto? Luego, con el tipo de datos ya vimos que garantizamos su validez y ahora, pues con este caso, entonces vamos a garantizar la integridad. Es decir, que no se vaya a hacer pues, las inserciones de datos o tal vez de un registro en un campo que no corresponda, ¿cierto? En un ID equívoco, porque como es un ID único, pues no va a haber forma, ¿cierto?, de que el sistema pues se pueda confundir. Es un único ID. Este tipo de prueba lo que garantiza es que no se repitan varios registros o tuplas con un mismo identificador. De ahí el concepto de que la llave primaria debe ser un valor único. Por ejemplo, en la tabla producto se realizó la ascensión de un nuevo producto llamado computador portátil, el cual quedó registrado con ID producto 1. ¿Listo? Entonces por acá nos dice, mire, insert into producto. Aquí no sé si se alcanza a verla. Para que más pequeño. Bueno, allá en sus casas la ven, si de pronto no la alcanzan a ver. Aquí está insert into producto, el ID, el nombre, el precio, el stock, el valor 1, computador portátil, el precio y su disponibilidad, la cantidad disponible. Pero ahora, el tipo de prueba que se debe hacer, y esto es algo pues de lo que ustedes deberán hacer en su base de datos, es insertar un nuevo registro de otro producto, pero tratando de utilizar el mismo identificador, ¿sí? ¿Qué es lo lógico que pase? Pues que nos genere un error, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si ya insertamos un registro con un identificador, pues no podemos volver a insertar otro registro con el mismo identificador. Entonces nos tiene que decir error. Y no sé si se alcanza a ver aquí, dice duplicate entry 1 key product primario. Bueno, no sé si alcanza a leer bien. Aquí ya nos dice que esa llave primaria que estamos intentando registrar ya existe. Entonces nos muestra un error. Esa es la idea. Esto es más o menos lo que ustedes deben hacer en el ejercicio, ¿sí? Entonces, en su base de datos, ahora vemos un ejemplo, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Pues si yo ya le coloqué not null, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a hacer un insert, una de las pruebas será dejar un campo de estos en blanco, vacío, y nos debe dar el error de que ese campo está vacío. Entonces, de esa manera ya revisamos, pues acá, la validez, ¿cierto? Después, perdón, ¿cómo es que se llama? Bueno, que esté el dato como tal. Después, entonces vamos a ver la validez. Entonces, como nos ponía el ejemplo, es decir, que si yo, por ejemplo, aquí en el stock declaré un entero, pues entonces acá en la sentencia, aquí donde está stock, no pongo un entero, sino que pongo uno con decimales, 10,5, por ejemplo. O si quieren ir más allá, la palabra 10, a ver qué pasa. ¿Qué nos debería salir? Pues nuevamente un error, ¿cierto? Diciendo, mire, es que este dato que usted ingresó aquí no es entero y el campo esto es entero. Entonces ahí nos va a tener que mostrar un error. Usted está ingresando decimales o texto, no sé. De esa manera, entonces vamos a comprobar la validez. Entonces eso es parte del ejercicio que ustedes tendrán que hacer allá. Y la integridad, pues es, como ya nos dijo aquí, colocar una sentencia con una llave primaria repetida y nos debe salir el error. Si ustedes hacen todas estas pruebas, pues obviamente les debe salir todos los errores, pero estos errores a la vez nos están diciendo que efectivamente todo está bien, pues diseñado de alguna manera. Si nos dejara hacer, por ejemplo, alguna de estas pruebas que dijimos, colocando los datos en blanco o datos incorrectos o llave primaria repetida, si lo deja insertar, entonces obviamente vamos a saber que hay algún problema en el diseño de la base de datos, es decir, no configuramos bien o el tipo de datos o no configuramos que no sea not null o no configuramos que sea unique. ¿Listo? Entonces de esa manera pues vamos a comenzar a identificar
problemas. Y obviamente, pues bueno, en este ejemplo la base de datos es pequeñita, pero se imaginan una base de datos gigante de millones de registros con múltiples tablas, pues entonces ahí sí ya se hace un poco más entendible el por qué es necesario, ¿cierto?, revisar que toda la base de datos haya quedado bien diseñada. Bueno, por acá nos habla de la integridad referencial. Esta asegura la integridad entre llaves foráneas y primarias, es decir, las relaciones padre e hijo. Existen 4 actualizaciones de la base de datos que pueden comprometer la integridad referencial. La inserción de una fila hijo se produce cuando no coincide la llave foránea con la llave primaria del padre. La actualización en la llave foránea de la fila hijo, donde se produce una actualización en la clave ajena de la fila hijo con una sentencia update y esta no coincide con ninguna llave primaria. ¿Sí? Otro caso es la supresión de una fila padre con la que si una fila padre que tiene uno o más hijos se suprime, las filas hijas pues quedarán huérfanas. O la actualización de la llave primaria en una fila padre donde si en la fila padre que tiene uno o no más hijos se actualiza su llave primaria, las filas hijos quedarán huérfanas. El concepto de integridad referencial, como se puede ver afectada, se puede evidenciar en la siguiente figura. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, aquí teníamos lo habíamos puesto esta llave, esta llave, pero y aquí, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a tener pérdida de integridad de los datos. Básicamente, pues, ¿qué nos dice esta parte? Pues que revisemos, ¿cierto? Que todas las relaciones hayan quedado bien hechas con las llaves que deben ser, la llave primaria con la llave foránea, que no vaya yo, por ejemplo, a hacer una relación entre tal vez, no sé si el sistema deje, pero pongo el ejemplo, entre una llave primaria y un campo que no tiene llaves, ¿sí? Porque obviamente, pues, vamos a tener algún punto, alguna dificultad. Para ello, entonces, ¿qué hacemos? Pruebas de ejecución de scripts. ¿Sí? Entonces, una vez terminado el diseño de la base de datos en la herramienta Visual Workbench, se realiza la exportación del modelo y se genera un script el cual debe de probarse para validar si la ejecución es correcta. Ahora miramos cómo lo hacemos. Acá es importante mencionar que en las nuevas versiones de MySQL y al utilizar Workbench como herramienta de diseño visual, al momento de finalizar el diseño de la base de datos, se procede a exportar dicho modelo en un script de tipo SQL, que nos permite la creación de la base de datos. Este script debe ser probado en el servidor o en cualquier otro servidor, para validar si se ejecuta de manera correcta. En resumen, ¿qué nos dice esto? Pues que el diseño de base de datos que hagamos lo exportemos y lo abramos en otro servidor para ver si quedó bien, para ver si quedó correctamente elaborado y para ver si pues funciona correctamente, pues, en resumen. ¿Por qué? Porque puede ser que yo lo haga, lo exporte y luego no funcione correctamente, entonces tal vez haya algún error, algún problema, ¿sí? Básicamente es decir, es una manera pues de validar que haya quedado bien hecho el diseño de la base de datos. Para allá, ¿qué hacemos? Miren, aquí está la guía, File, Export y en este comandito se exporta. Ahora lo vemos. ¿Listo? Entonces vamos a exportar este diseño que hicimos en la sesión pasada. Al exportar el script se debe cargar una consola de SQL y probarlo ejecutándose para validar si el diseño quedó de manera correcta. Si se cumplieron con todas las reglas, restricciones y propiedades a tener en consideración al momento pues, de construir la base de datos, entonces no nos debería poner ningún problema al ejecutarlo. Como ven, luego cargamos un servidor, como se alcanza a ver acá en la figura, cargamos el script que exportamos y lo debemos ejecutar. Y como ven acá abajo nos debe decir que se quedó correctamente con todos los chulitos verdes y que todo quedó bien, etc. ¿Listo? Entonces de esa manera es que hacemos la prueba de los datos y esa es pues básicamente la actividad que ustedes van a tener que realizar. Entonces miren, esta es pues la base de datos que supuestamente diseñamos, ¿cierto? Es nuestro, pues es lo que vamos a entrar a validar, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, en cuanto acá las tablas, pues ya sabemos, este es más sencillo, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, el tipo de dato, varchar, decimal, aquí están, ya como ven, que es no sea null, el unique, etcétera, ¿cierto? Aquí. Entonces, bueno, lo primero que tendríamos que hacer es acá, entrar a hacer
aquí algún tipo de, voy a copiar el que está en la guía, algún tipo de insert, a ver si alcanzo a verlo. Vamos a ver si alcanzo a ver lo que acá no se ve. Es que está. Aquí. Entonces dice, a ver si puedo abrir esto en una pestaña nueva. Sí, creo que aquí sí se ve. Más o menos, pero bueno. Insert into producto, por ejemplo. Entonces por ahora. Bueno, vamos a ver. Insert into producto. Y de producto, nombre de producto, precio y stock, que son los campos que tenemos acá. Entonces aquí hacemos todo el, vamos a ver si me deja hacerla. ID producto, acá. Nombre producto, voy a ver cómo le coloqué yo para que no me ponga error. Nombre producto. Precio y stock. Precio, stock. ¿Y qué vamos a insertar aquí? Entonces values y bueno, algunos valores. Entonces le colocamos 1. Aquí dice la guía portátil. El precio, no sé, pongámosle 1000 y la cantidad 10. Y ejecutamos. ¿Qué nos dijo? No he creado la tabla de producto, lo siento. Es que este lo dejé como estaba. A ver, experimente, yo abro la guía, el script de la sesión pasada y la creamos rápidamente. Ay, pero aquí no. He creado la tabla de producto. Vamos a usar empleados. Vamos a crear por acá la tabla producto, que deberá tener entonces pues todos estos campos de validación. Entonces es ID producto, nombre producto, precio y vamos a copiar aquí, vamos a poner a este stock, ¿cierto? Pero entonces el stock dijimos que iba a ser de tipo integer. El precio de qué es que estaba acá. Bueno, pongámoslo integer rápidamente para el ejemplo. Creo que era real o flotante, algo así. Listo, y bueno, y el respectivo not null, y bueno, ya sabe que la base, ya todo lo hace unique. Bueno, y ahora que tú tienes un error en tu tabla, en tu sintaxis, ¿qué hice mal aquí? Oh, Dios. Caramba. No veo error. ¿Será que este tiene que ir en mayúscula? No, porque acá está, acá lo pone así. Ahora me dice que la columna ID no existe. ¿Qué hice? A ver. Los empleados. ¿Qué pasó? ¿Qué producto y no? ¿Cuál ID? La columna ID me dice aquí. Perdón, es que no cambiaste ID de producto, lo siento. Claro, él estaba asignando ID, no me faltaba cambiar ese.
Bueno, entonces ahora sí ya tenemos la tabla producto. Y obviamente entonces ya me tienen que haber creado estos campos con las condiciones que definimos, ¿cierto? Y pues que no esté vacío, etcétera. Si yo vengo entonces ahora sí, al hacer un insert, dijimos que el ID va a ser de tipo entero. Entonces, ¿qué va a pasar si yo aquí le coloco, por ejemplo, 1,1? A ver, 1.1, perdón. Es decir, un decimal. ¿Qué nos dice acá? Miren. No, perdón. ¿Qué hice? La tomo. Miren, esto es lo que... preciso, me dejó recibir. Pongámoslo así como texto. O pongamos una X. Me debería dejar. Bueno, en este caso sí ya nos dice, miren. Acá nos dice, si alcanzan a ver, incorrect integer value. ¿Por qué? Porque le puse el carácter X. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de las pruebas que ustedes deben realizar. Comenzar con cada uno de estos campitos, ¿cierto? Bueno, al entero, coloquémosle, como hice yo aquí en el ejemplo, una... A ver, guardémoslo acá. Le coloqué una letra X, entonces claro, pues como el campo es entero, de una me dijo, ¿cierto? Miren, error. Está intentando hacer un insert, error code 3666, incorrect integer value para la columna y de producto en la fila 1. Entonces, miren, de esa manera pues dijimos, bueno, entonces sí está correcto nuestro diseño de la base de datos. O, pues como en el caso que me pasó hace rato, no sé por qué, si deja ingresar algo otro valor raro aquí distinto, que no debería dejar ingresar decimales, pero parece que los dejó. O no sé si es que acá los decimales son... bueno, ahora aquí sí es duplica en trade. Bueno, en general, entonces, esa es la idea, ¿listo? Que no nos vaya a dejar poner aquí datos erróneos, aunque parece que este sí lo deja los decimales. Bueno, aquí habría que... bueno, ahora sí ya dijo error, mire. ¿Sí? No me deja, ¿por qué? Pues porque obviamente aquí tiene que ser un entero. El 1 ya existió, ¿qué fue? A ver. Sí, bueno, el 1 ya existía, el 2, bueno, así sucesivamente, ¿cierto? El hecho es que si yo, por ejemplo, le vengo a colocar aquí entonces la palabra 2 o la palabra 3, pues obviamente debe salirme error. ¿Listo? Y así, entonces, esa es la idea, comenzar a probar, pues, todos los campos de la base de datos o hacer múltiples pruebas con múltiples instrucciones acá, de hacer otro intento o varias, pues no sé, de pronto por acá sí con un 2, pero no sé, cambiándole el precio, dijimos que el precio era entero, entonces si le ponemos 10.000 pues también debería poner error. Me falta el puntico acá. ¿Sí? Entonces, mira, ahí ambos me dicen error, ¿cierto? El primero porque estoy tratando de ingresar acá un texto en un campo entero, ¿cierto? Que era el ID. Y el otro, pues porque acá también estoy intentando ingresar un texto, pero en la columna, pues ¿qué es este? El precio, que era entero, entonces pues obviamente va a salir incorrecto. ¿Sí? Entonces de esta manera comenzamos a hacer pues todas las respectivas validaciones a las que haya lugar y obviamente pues cuando hagamos la validación con datos que sí estén bien, que sí estén correctos, pues sí debería funcionar. ¿Listo? Entonces eso es básicamente lo que les pide la actividad, solo que con su base de datos con la que ya desarrollamos la vez pasada. Entonces hacen varias pruebas. Vamos a ver si aquí me dejó. Entonces miren que ahora sí ya te digo, miren que cuando coloco los valores correctos, sí me deja. ¿Listo? Y estos, pues ustedes, estas pruebas con los respectivos resultados, voy a poner un comentario por acá, es lo que ustedes deben colocar en el informe. Es decir, bueno, en la primera prueba vamos a validar que el ID funcione, que no lo coloque mal, que no coloque, y sería esta, por ejemplo, y colocan acá el resultado, una impresioncita de pantalla, y mire, funcionó bien. En la segunda prueba, el dato que ingresamos correctamente, fue por acá el precio, que era entero, doble, flotante, no sé, y lo pusimos en texto, entonces también por acá nos salió el respectivo error.
En la tercera prueba ingresamos ahora sí los datos correctos y por acá que funcione correctamente, etcétera. ¿Listo? Entonces, la mayor cantidad de pruebas que logren hacer, pues obviamente vamos a garantizar una mejor validez de los datos. Y si en algún momento me deja hacer algo incorrecto, pues entonces ya yo tendría que entrar a revisar qué pasa en mi base de datos. Obviamente, si ustedes para el informe les deja hacer algo pues como incorrecto, ustedes simple lo colocan ahí y dicen, miren, yo hice esta prueba que debería ser incorrecta, pero me dejó. Entonces, el error que yo creo o revisando la base de datos encontré que había configurado mal aquí el campo o algún detalle de los que ya les mencioné, esto de acá. Entonces lo chuleé, lo corregí y ya debería funcionarme, ¿listo? Para las pruebas como tal, pues con que muestren que funciona es suficiente. En un caso real, pues ya tocaría entrar obviamente a hacer toda la corrección de los errores que se puedan presentar y volver a validar, ¿cierto? Volver a validar que se hayan corregido pues esos errores puntuales que encontramos, ¿vale? Entonces eso es lo que ustedes deben hacer. Lo otro que nos mostraba acá la guía es la prueba de ejecución de script. Entonces uno puede, como nos dice, muestra la guía, exportar todo el modelo de la base de datos que realizamos. Miren, entonces si uno viene acá, entonces en File, Export, y le damos aquí, pues él nos pregunta aquí una serie de cosas. La forma más sencilla, pues es simplemente elegimos dónde acá, la carpeta, por ejemplo, aquí le colocamos un nombre, script, no sé, lo que sea. Como este es un primer ejercicio, pues no necesita chulear nada. Aquí tampoco, él ya nos chulea aquí por defecto las tablas. Le dan siguiente. Miren, esto es lo que nos va a exportar básicamente. Son las sentencias, por ejemplo, aquí vemos la tabla create, miren, la sentencia de create para crear la tabla, en este caso proveedor, producto, etcétera. Le damos finalizar y nos va a quedar por acá exportada. Entonces, miren, nos va a quedar así. ¿Listo? Entonces, ahí ya nos exportó. ¿Qué contiene? Bueno, algo de las de sentencias del sistema de gestión de base de datos. Lo primero que hace es crear el esquema si no existe. Luego usa ese esquema. Luego crea una tabla si no existe. Miren, le coloca los campos que definimos. La llave primaria, que es unique index, etcétera, ¿cierto? Aquí los tipos de datos, que sean not null, etcétera. Luego la tabla producto está por acá, por ejemplo. Miren la ID, producto, nombre, precio, stock, proveedor. Ah, bueno, esa fue la tabla del ejercicio anterior, también la puse ahí. Ah, no, es que son las dos tablas, perdón. Nos está exportando el modelo tiene pues dos tablas, entonces nos está exportando las dos tablas. Entonces primero la tabla de proveedor, la tabla producto, con todas las condiciones que le pusimos, ¿cierto? Que sea entero, varchar, decimal, not null, unique, unsigned, la llave primaria, cuál es el index, las llaves, las foreign keys, etcétera, con quién va conectado, cuál es el campo que va conectado y bueno, y demás comandos que maneja propiamente ya el gestor de las bases de datos. Entonces, ¿qué debemos hacer con esto? Pues para probar que nos quedó bien, como dice la guía, hay que importarlo como un script en un servidor diferente y nos debe funcionar, es decir, debe crear todo. Es decir, a ver, si yo vengo por acá, voy a cerrar esta de validación y esta base de datos, aquí tengo ya abierto el script, miren, ¿sí? Esto lo hice ya acá, pues no acá mismo, sino en otro servidor. En este caso voy a utilizar, supongo que este sí es el que va a usar. ¿Y qué hacemos? Pues lo tenemos que ejecutar. Aquí no, en esta, pues miren que no existe. Aquí existe la tabla customer que creé en la sesión 1, pero no existe ni la tabla, incluso en la otra tampoco está. Miren, ni la tabla proveedor ni la tabla producto, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando ejecutemos este script debe crearse. Entonces voy a borrar acá para ver qué mensaje nos muestra. Entonces si yo lo ejecuto, miren que básicamente nos dice que todo se creó perfectamente, ¿cierto? No vemos mensajes de error, ¿ya? Que es básicamente pues lo que nos dice acá la guía. Si vemos que todo se creó perfectamente, que no hay mensajes de error, quiere decir que la base de datos pues quedó bien configurada, bien funcionando bien y pues que no tenemos ningún problema en lo que diseñamos acá, ¿cierto? Si
al ejecutar este script, por aquí nos empiezan a salir errores, no sé, mensajes, warnings, etcétera, pues quiere decir que tenemos que entrar a revisar a ver qué nos pudo haber quedado tal vez mal aquí. ¿Listo? Entonces esa puede ser la prueba final que ustedes hagan para esta actividad. Exportar la base de datos, cargarla en otro servidor como dice aquí y pues que no nos muestre ningún error. Acá nos está diciendo, mire, todo se creó correctamente. ¿Sí? Entonces eso es básicamente lo que nos pide por acá. Pues la guía de aprendizaje, realizar pruebas de validación con el modelo relacional, ¿cierto? Diferentes pruebas que ustedes pues ya podrán ir identificando de acuerdo al material y de acuerdo más o menos al ejemplo que les coloqué acá, lo cerré, con las diferentes validaciones. Ahora otra vez, ¿sí? Como hacemos aquí. Entonces, un primer ejercicio donde sabemos que un dato es erróneo, ver que salga el error, así sucesivamente, y luego algo correcto, pues, donde yo vea que funciona bien, y la prueba final, pues, con el script completo de la base de datos. Entonces, de esa manera hacemos la prueba de los datos que estén válidos y también revisamos su integridad. ¿Listo? Entonces, pues básicamente eso es lo que nos propone esta guía. No sé si tienes dudas, preguntas, inquietudes. eh, ¿O está claro? No sé, Juan Pablo, si... Sí, señor instructor, todo claro. Perfecto. Bueno. Entonces, pues si está claro, pues dejaríamos la sesión hasta ahí. Les deseo que pasen pues una feliz noche y que puedan realizar las pruebas. Cualquier duda, inquietud, pues me escribe. Entonces ya nos veríamos pues cuando ya les esté revisando la actividad. Así que feliz noche. Gracias, instructor, igualmente. Dale.